¿Alguna vez te has sentido culpable por quedarte dormido mientras orabas? ¿Has pensado que quizás Dios se ha alejado porque no pudiste mantenerte despierto en su presencia? ¿Y si te dijera que mientras tú te quedas dormido en medio de una oración rota, con palabras que nunca llegaste a terminar, Cristo permanece a tu lado, velando por ti, como un padre que no se aparta del lecho de su hijo enfermo? ¿Y si te dijera que ese instante en el que tu cuerpo se rinde al cansancio no es para Él un abandono, sino una entrega? ¿Y si te dijera que mientras tú duermes con el rostro húmedo de lágrimas, Él sigue trabajando en lo profundo de tu alma, sanando lo que tú ni siquiera sabías que estaba roto? Este video no es como cualquier otro. Es una invitación a descubrir una verdad profundamente consoladora y poderosa, que Cristo no mide tu amor por Él en función de tu rendimiento, sino de tu corazón. Y que incluso en tus momentos más débiles, más vulnerables, cuando las fuerzas no te dan para seguir orando, Él no se va, Él no se aleja, Él se queda, porque su fidelidad no depende de tu fuerza, sino de su amor eterno. Hay un secreto espiritual que muchos creyentes no han entendido. Cristo no necesita que termines la oración para permanecer contigo. Él no abandona a los que ama. Y mientras tú entras en el descanso físico, Él continúa velando, intercediendo por ti, enviando ángeles a tu habitación, ministrando paz sobre tu alma. Ese instante en que te duermes orando no es un fracaso, es un momento sagrado, donde el cielo se inclina y te cubre con ternura. A lo largo de este video vamos a explorar pasajes y enseñanzas que te revelarán cómo Dios actúa en esos momentos donde tú crees haber fallado. Vamos a ver historias bíblicas, realidades espirituales y principios poderosos que te demostrarán que nunca estás solo, ni siquiera cuando pierdes la conciencia. Cristo no se aleja, Cristo no se cansa, Cristo no se duerme, y tú, como uno de sus elegidos, puedes descansar con la certeza de que Él sigue despierto. Hoy comprenderás por qué te duermes orando no es señal de debilidad espiritual, sino evidencia de que has llevado tu alma a su lugar seguro. Verás que detrás de cada suspiro antes del sueño hay una respuesta celestial. Descubrirás que mientras tú descansas, Él obra, Él te protege, Él te restaura. Hay una verdad en este mensaje que puede cambiar tu forma de ver el descanso, la oración y sobre todo tu relación con Dios. Por eso, antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios la frase «Cristo vela por mí». Es tu declaración de fe, es tu manera de decir «Aunque yo no tenga fuerzas, Él no se aparta». Es un acto simbólico pero poderoso, una llave que abre tu alma a lo que Dios quiere hacer hoy. Y si todavía no lo has hecho, te animo a que le des me gusta a este video. No lo haces por algoritmo, lo haces porque sabes que este mensaje tiene que llegar a otros que, como tú, creen que están fallando, cuando en realidad están siendo abrazados por el cielo. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas descubran que no están solas, que hay un Dios que las cuida incluso cuando ellas no pueden más. Suscríbete si aún no lo has hecho. Este canal es un refugio espiritual para los que necesitan una palabra, una guía, un abrazo de parte de Dios. Muchos no tienen una iglesia, pero aquí han encontrado un altar. Y tú eres parte de eso. Comenta, comparte, participa, porque esta comunidad crece contigo. Y por último, no olvides que la penúltima enseñanza de este video podría ser la clave que el cielo quiere usar para desatar una promesa que lleva tiempo esperando por ti. Quédate hasta el final. No te vayas. No lo pauses. Este mensaje fue hecho para ti. Ahora sí, comencemos este viaje espiritual y descubramos juntos lo que Cristo hace cuando tú te duermes orando. El Dios que vela mientras tú duermes, en un mundo donde el valor se mide por la productividad, donde el descanso es visto como debilidad
y donde muchos cristianos asumen que la fe se demuestra solamente con disciplina inquebrantable, es fácil creer que quedarse dormido mientras se ora es un acto de descuido espiritual. Pero Cristo, en su inmenso amor y sabiduría, ve más allá de la acción externa y se fija en el corazón. Y cuando un hijo suyo se duerme orando, Él no se aparta, se queda. Porque su fidelidad no depende de lo que tú logras sostener, sino de lo que Él ya ha decidido hacer contigo. Desde el principio de los tiempos, Dios se ha revelado como el guardián de su pueblo. En el Salmo 121, uno de los cánticos más tiernos del Antiguo Testamento, el salmista declara con una convicción que desafía la lógica: no se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Este versículo no solo es una promesa, es una revelación del corazón paternal de Dios. Mientras el hombre se rinde al sueño, mientras el cuerpo cae en silencio, Dios permanece despierto. No como un vigía pasivo, sino como un protector activo que rodea a sus hijos con un cerco invisible de gracia. La imagen del Dios que vela mientras duermes no es simbólica, es una verdad literal. Y Cristo, como encarnación del Padre, se manifestó con esa misma ternura hacia los suyos. En el huerto de Getsemaní, la noche previa a su crucifixión, llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y les pidió que velaran con él. Pero sus cuerpos no pudieron resistir el cansancio. 1, 2, 3 veces se durmieron. Y aunque Jesús les reprochó suavemente: ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Nunca los desechó, no los apartó, no los condenó. Sabía que el espíritu estaba dispuesto, pero la carne era débil. Muchos creyentes han experimentado ese mismo conflicto. Se arrodillan con sinceridad, con anhelo, con sed de Dios. Comienzan a hablar con Él, y sin darse cuenta, el sueño los vence, y al despertar son asaltados por una ola de culpa. ¿Fallé otra vez?, se preguntan. Pero en la lógica divina, lo que tú ves como debilidad, Él lo ve como entrega, porque no te dormiste viendo una serie ni desplazándote sin rumbo en redes sociales. Te dormiste orando, y eso, en el reino, tiene un peso que el mundo no entiende. Hay algo profundamente espiritual en dormirse hablando con Dios. Es una forma de descanso sagrado, un acto inconsciente de confianza, porque solo quien se siente seguro se duerme en medio de una conversación. El niño que se duerme en los brazos de su padre no está desobedeciendo, está confiando, no está ignorando, está entregándose. Así también, cuando tus ojos se cierran mientras le hablas a Jesús, tu alma no está apagándose, está descansando en el único que no necesita cerrar los suyos. En Proverbios 3:24 hay una promesa envuelta en ternura. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. El descanso del justo no es solo biológico, es espiritual. Es una forma de adoración. Es una forma de decir: Señor, me duermo, pero tú sigues en control. Y Cristo, que conoce tu corazón, no mide tu espiritualidad por cuánto tiempo permaneces despierto, sino por cuánto confías en Él, incluso cuando ya no puedes mantenerte consciente. Mira a Jesús en la tormenta, dormido en la barca mientras el viento y las olas azotaban el mar. Marcos 4:38. Sus discípulos, muchos de ellos pescadores expertos, estaban aterrados, pero Él dormía. ¿Por qué? Porque su confianza en el Padre era total. Ese sueño era una declaración de seguridad. Así también tú, cuando te duermes orando, estás expresando, sin palabras, que no necesitas tenerlo todo bajo control, que puedes descansar porque sabes quién vela por ti. La humanidad de Cristo entiende tu debilidad. Él mismo vivió el cansancio, el agotamiento, la necesidad de dormir. En múltiples pasajes del Evangelio lo vemos retirándose a descansar, incluso entre multitudes que aún lo necesitaban.
y en esa humanidad perfecta validó el valor del descanso. Por eso, cuando te duermes buscándolo, Él no se aparta, Él se queda, porque para Cristo tu intención pesa más que tu ejecución. Tu deseo sincero de hablarle tiene más valor que el hecho de no haber terminado tu oración. Incluso el Espíritu Santo intercede por ti cuando ya no puedes más. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta es una verdad gloriosa. Aun cuando tus labios se cierran por el sueño, tu espíritu sigue conectado al cielo. Y Dios recibe esa conexión como incienso puro. ¿Cuántas veces, mientras dormías, tu alma fue restaurada? ¿Cuántas veces soñaste con palabras proféticas, con visiones, con señales divinas? No era casualidad, era el cielo trabajando mientras tú descansabas. Porque Cristo no necesita que tú estés despierto para actuar. Él vela mientras tú no puedes hacerlo. Él pelea mientras tú te entregas al descanso. Él sana mientras tú no tienes fuerzas para clamar. Y no solo te protege, te renueva. Porque dormirse orando también es una forma de depositar cargas. Hay oraciones que no terminan en amén, pero sí en suspiros. Y esos suspiros llegan al trono. Y esos suspiros se convierten en respuestas. No porque tú hayas hecho algo perfecto, sino porque Cristo ve tu entrega, tu deseo, tu dependencia. Cristo no está esperando hijos perfectos, está abrazando hijos rendidos. No está buscando oradores incansables, está sosteniendo corazones sinceros. No está haciendo listas de quienes terminaron sus oraciones sin distracción. Está enviando su paz a quienes, en medio del cansancio, siguen prefiriendo hablar con Él que con el mundo. Y eso, amado oyente, es una forma de adoración que conmueve el cielo. Así que la próxima vez que te duermas orando, no despiertes con culpa, despierta con gratitud. No te castigues. Recuerda que Cristo no se fue, que cuando tú cerraste los ojos, Él seguía allí, que mientras tú dormías, Él hablaba por ti, que mientras tu cuerpo descansaba, Él trabajaba en áreas de tu vida que ni tú sabías que estaban rotas, porque así es su amor, así es su cuidado, así es su protección. Dormirse orando no es perder el tiempo, es confiar, es rendirse, es decirle con el alma, tú sigues aquí. Y Él, siempre fiel, te responde, no me aparto, nunca, ni de día ni de noche, porque los que son suyos, los que ha elegido, tienen un guardián eterno, uno que vela cuando tú no puedes, uno que cubre cuando tú te caes, uno que permanece incluso en tu silencio, porque tú eres amado, tú eres suyo, y Él nunca se aparta de los suyos, nunca. Cuando el cielo trabaja mientras tú descansas, una de las revelaciones más incomprendidas por el creyente es esta, que hay momentos en que Dios trabaja más intensamente en tu vida cuando tú no estás haciendo nada, cuando estás dormido, descansando, incluso cuando has quedado rendido por el cansancio en medio de una oración que no lograste terminar. Esto va en contra de nuestra lógica humana, donde todo se consigue por esfuerzo, disciplina, mérito. Pero el reino de los cielos no se mueve por méritos humanos, sino por gracia, por amor y por una fidelidad inquebrantable que brota del corazón de Cristo. La Biblia nos da señales constantes de esta dinámica celestial. Desde la creación misma, Dios diseñó el descanso como una parte esencial del ciclo divino. No es una pausa necesaria, es un componente sagrado del proceso de formación espiritual. Génesis nos revela que, tras 6 días de creación, el séptimo fue de descanso, y no porque Dios se hubiese agotado, sino porque estaba estableciendo un principio. El poder no solo está en hacer, sino en saber parar y confiar. El Salmo 127:2 lo dice de manera directa y profunda.
Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Este pasaje no es una invitación a la pereza, sino una corrección a una mentalidad errada, la de pensar que si no estamos constantemente en movimiento, entonces Dios no obrará. Pero aquí se nos revela que el sueño no es solo un acto biológico, sino una provisión espiritual. Dormir es también confiar. Es decirle a Dios, toma el control mientras yo no puedo hacer nada. Dormirse orando, entonces, no es un error que Dios castiga, sino una expresión de confianza que Él honra. Porque solo quien cree verdaderamente que Cristo permanece a su lado puede entregarse al descanso con paz. Solo quien ha descubierto la fidelidad de Dios puede cerrar los ojos sin temor, sabiendo que el cielo sigue en actividad aunque Él esté en silencio. Hay historias bíblicas que ilustran esto de forma poderosa. Una de ellas se encuentra en Génesis 15, cuando Dios establece su pacto con Abraham. Le ordena preparar un sacrificio y luego, al caer el sol, dice el texto, un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Ujaina 12. Y mientras Abraham dormía, Dios hablaba. Mientras el hombre descansaba, el cielo sellaba promesas eternas. No fue en medio de gritos ni ayunos, fue en medio de un sueño que el pacto se estableció. Porque en el reino no siempre eres tú quien tiene que sostener la promesa. A veces lo único que debes hacer es estar presente y dejar que Dios hable mientras tú descansas. Otro ejemplo se encuentra en la historia de Jacob. Huyendo de su hermano Esaú, con miedo, inseguridad y cansancio, se duerme en un lugar desolado usando una piedra como almohada. No había altar, ni incienso, ni oración formal. Solo un fugitivo agotado. Pero fue en ese momento de vulnerabilidad cuando Dios se le manifestó con una de las visiones más gloriosas de toda la Biblia. Una escalera que unía el cielo con la tierra, y ángeles que subían y bajaban por ella. ¿Y qué estaba haciendo Jacob? Durmiendo, no clamando, no proclamando, solo durmiendo. Pero el cielo no se detuvo. Esa escalera es más que un símbolo. Es una realidad espiritual que sigue vigente. Hay una conexión abierta entre el cielo y la tierra, y cuando tú te duermes orando, tu espíritu se mantiene en esa conexión. Cristo vela por ti, y los ángeles ministradores cumplen sus instrucciones mientras tú descansas. ¿Cuántas veces te has despertado con una paz que no puedes explicar, con una claridad repentina, con fuerzas que la noche anterior no tenías? No fue casualidad, fue intervención divina mientras dormías. Jesús mismo enseñó sobre esta dinámica en la parábola del sembrador. En Marcos 4, 26, 27 dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El sembrador duerme, pero la semilla crece. No porque él la vea, no porque la vigile, sino porque hay un proceso divino en marcha que no necesita su constante intervención para seguir adelante. Así también, cuando tú te duermes confiando en Dios, la semilla que sembraste con tu oración sigue creciendo. Aunque no la veas, aunque no entiendas cómo, aunque no tengas control, Cristo trabaja cuando tú no puedes. Él no necesita tu atención constante para permanecer a tu lado. Él es el pastor que no se duerme, el guardián que no parpadea, y su cuidado sobre ti no depende de tu estado físico. Incluso en los momentos donde el cuerpo se rinde, Él no lo toma como ofensa, sino como señal de confianza. Hay padres que, al ver a su hijo dormido en el asiento trasero del coche, no se molestan. Al contrario, se sienten conmovidos. Porque ese sueño revela una verdad. El niño no tiene miedo. Sabe que papá conduce. Así también, cuando tú te duermes orando, Cristo sonríe, porque sabe que aunque tu cuerpo se apague, tu alma descansa en Él.
Los elegidos de Dios no necesitan sostener a Dios con su esfuerzo. Son sostenidos, cubiertos, rodeados por una nube de gracia que no se interrumpe por su humanidad. Y ese es uno de los regalos más preciosos de la fe, saber que cuando tú te apagas, Cristo se mantiene encendido, que cuando tú caes, Él permanece, que cuando tú entras en la inconsciencia del sueño, Él entra en la plenitud de su obra. Incluso los sueños pueden ser parte de su mensaje. Dios habló en sueños a José, a Salomón, a Daniel, a los magos de Oriente. ¿Por qué? Porque el sueño no es un territorio muerto, sino un espacio que Dios usa para hablarle al corazón. No todos los sueños tienen origen divino, pero muchos sí. Y cuando tú te duermes orando, tu espíritu se mantiene abierto a esa dimensión. Hay palabras, visiones, direcciones que se depositan en ti mientras duermes y que florecen en el momento oportuno. Por eso, no menosprecies el momento en que te duermes con el Padre Nuestro incompleto en los labios. No pienses que fallaste si no terminaste la lista de peticiones. No creas que Dios se alejó porque tú no pudiste terminar. Él no está esperando que completes una fórmula perfecta. Él está esperando que te entregues con sinceridad. Y cuando lo haces, Él toma el control. Cristo vela mientras tú descansas. Su amor no tiene pausas, su cobertura no tiene condiciones, su cuidado no depende de tu rendimiento. Por eso, cuando el cuerpo se rinda, ríndelo en adoración. Permite que ese sueño sea un acto de fe. Permite que ese descanso sea una declaración. Tú eres Dios y yo soy tu hijo. Tú eres el que vela, yo soy el que reposa. Y mientras duermes, el cielo seguirá trabajando. Amén. 3. El poder de una oración incompleta. Cuando tu alma habla más que tus palabras, hay algo profundamente conmovedor y al mismo tiempo desconcertante en una oración que se queda a la mitad. De rodillas con intención pura, comienzas a hablar con Dios, a presentar tu alma ante su trono y poco a poco, sin que te des cuenta, el peso del cansancio te va venciendo. Tus palabras se apagan, tu conciencia se apaga, tu cuerpo se rinde, y de repente despiertas horas después en la misma posición, con los labios cerrados pero el corazón aún palpitando. La culpa aparece como un susurro venenoso. Te dormiste, no terminaste, fallaste. Pero si tan solo supieras cuánto poder hay en una oración que no llegó a su amén. En el reino de Dios, el valor de una oración no se mide por su longitud, ni por su elocuencia, ni siquiera por su conclusión, sino por la verdad que nace desde lo profundo del alma. A veces, lo que no pudiste decir con tu boca, lo gritaste con tus lágrimas. A veces, lo que no lograste estructurar con palabras, lo comunicaste con un suspiro sincero. Romanos 8:26 nos recuerda esta gloriosa realidad. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí hay un misterio revelado. El cielo no necesita de tus frases completas para entender tu clamor. Tu alma tiene un lenguaje que trasciende el idioma, que trasciende la lógica, que trasciende la conciencia misma. Y Cristo que habita en ti recoge cada fragmento de esa oración interrumpida y la presenta perfecta delante del Padre. Lo que tú consideras mitad, para Dios es completo. Lo que tú sientes como insuficiente, para Dios es aceptable. Porque Él no ve la oración como un rito terminado, sino como un puente abierto entre tu corazón y su trono. Recordemos a Ana, la madre de Samuel. Ella estaba en el templo, moviendo los labios sin emitir sonido. Estaba tan sumergida en su quebranto que ni siquiera podía articular palabras. El sacerdote Elí la confundió con una mujer ebria, pero Dios no la confundió. Dios la escuchó. Dios entendió lo que ni ella pudo decir.
Y esa oración silenciosa, que para muchos habría pasado desapercibida, fue una de las más poderosas de toda la historia bíblica, porque vino del alma y no de la forma. Así también ocurre cuando tú inicias una oración y no la terminas. Cristo no se molesta, no se decepciona. Él se acerca más, como un amigo que se queda junto a tu cama mientras duermes, recordando tus primeras palabras, completando en su corazón lo que tú no pudiste terminar. Esa es la ternura del Salvador. No exige perfección, busca sinceridad. No espera discursos largos, se contenta con un susurro auténtico, y si vamos aún más profundo, veremos que algunas de las oraciones más poderosas en la Biblia fueron incompletas, abruptas, incluso desesperadas. Pedro, cuando caminaba sobre el agua y comenzó a hundirse, no hizo una oración teológicamente correcta. Gritó: «Señor, sálvame». Mateo 14:30. ¿Y qué hizo Jesús? No le pidió que fuera más profundo, no le exigió un discurso, no lo evaluó, lo tomó de la mano y lo sacó, porque Cristo no necesita una oración perfecta para actuar, solo necesita una oración sincera, aunque esté cortada por el miedo, por el llanto, por el cansancio o por el sueño. La religión muchas veces nos ha enseñado a orar como si estuviéramos en un examen, con orden, con estructura, con introducción, desarrollo y conclusión. Pero Cristo no es un maestro esperando errores. Es un padre que escucha el llanto de su hijo incluso cuando éste ya no puede hablar. Y lo hermoso es que cuando tú empiezas una oración y te duermes, no termina allí. En el mundo natural, todo lo que queda inconcluso se pierde. Pero en el reino, lo que tú inicias con sinceridad, Cristo lo completa con su amor. Hebreos 7:25 dice algo extraordinario, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él vive para interceder por ti. ¿Entiendes eso? Cristo no solo intercedió en la cruz, intercede hoy. Y si tú comenzaste una oración y no pudiste terminarla, Él la continúa, Él la completa, Él la presenta. Imagina esto. Cada noche cuando te arrodillas a hablar con Dios y te duermes, el cielo no cierra la puerta. El Espíritu Santo no dice, ya terminó. En cambio, la conversación sigue. Mientras tú descansas, Cristo habla al Padre sobre ti, sobre lo que empezaste a decir, sobre lo que callaste por temor, sobre lo que no alcanzaste a pedir. Y el Padre, que conoce cada rincón de tu alma, responde, porque la intercesión de Cristo no necesita que tú estés despierto para ser efectiva. Y si aún sientes que estás fallando por no lograr mantenerte orando despierto, recuerda lo que Jesús le dijo a Marta en Lucas 10:42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. María no estaba haciendo, estaba estando, estaba a los pies de Jesús, y eso fue suficiente. Tú también, al quedarte dormido hablando con Él, estás eligiendo la mejor parte. Estás mostrando tu dependencia, estás rindiendo tu alma, estás confiando. Dormirse orando es, en realidad, un acto de descanso en la presencia. Es caer dormido en los brazos del que jamás te deja caer. Es una forma de adoración en silencio, una forma de fe sin palabras, una entrega sin reglas, una rendición verdadera, porque solo se duerme en paz quien está seguro de que hay alguien velando por él. Cristo no interrumpe su amor cuando tú te duermes. Él no necesita que completes la oración para permanecer. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese con nosotros no tiene pausa, no termina cuando cierras los ojos, no se apaga cuando tu cuerpo se rinde. Su presencia es constante, su intercesión es activa, su amor es inquebrantable. Así que la próxima vez que te duermas en oración, sonríe, no te castigues. Agradece, porque en ese descanso está tu victoria, porque en ese silencio tu alma fue escuchada, porque aunque tus palabras se apagaron,
Tu corazón siguió hablando. Y Cristo, que no necesita traducción ni explicación, entendió cada pausa, cada lágrima, cada respiración profunda, y se quedó contigo. Porque para Él, una oración incompleta, hecha con amor, vale más que 1000 discursos sin presencia. Amén. 4. El descanso del justo. Cuando tu sueño se convierte en adoración. En la vida de fe, muchas veces se ha entendido la adoración como un acto exclusivo de palabras elevadas, manos levantadas o música ungida. Y si bien esas expresiones son formas válidas y poderosas de rendir culto a Dios, existe una forma de adoración silenciosa, invisible a los ojos del mundo, pero profundamente reconocida por el cielo, el descanso confiado del justo. Dormir en paz, sabiendo que Cristo no se aparta, es en sí mismo una declaración espiritual, una confesión sin palabras que dice: tú estás en control y yo me entrego a ti. El descanso del justo no es simplemente un fenómeno biológico, es una señal de confianza. Es la paz de quien ha dejado su alma en manos de su Creador. Es una rendición completa que dice: no puedo, pero tú puedes. No entiendo, pero tú sabes. No resisto más, pero tú me sostienes. Y esa rendición se convierte en una ofrenda espiritual que sube como incienso ante el trono de Dios. Salmo 4:8 nos introduce en esta verdad con una belleza profunda. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En este versículo no es una expresión poética solamente, es un acto de adoración que nace de la convicción. Dormirse en paz es confiar en el carácter de Dios, no porque todo esté bien, sino porque Él está presente, no porque se hayan resuelto los problemas, sino porque sabes que estás en manos fieles. Dormir sin temor es, muchas veces, el más puro acto de fe. Ahora bien, este tipo de descanso no es automático. El alma necesita ser trabajada por el Espíritu para alcanzar esa paz. Muchos creyentes se acuestan, pero no descansan. Duermen, pero no reposan. Se rinden físicamente, pero su mente sigue atada. Su espíritu sigue inquieto. Es ahí donde Cristo, el buen pastor, interviene. No solo te cuida desde fuera, trabaja desde dentro. Él te enseña a soltar, a confiar, a respirar. Él aquieta las aguas de tu mente y calma las tormentas que no se ven desde fuera. Y lo hace no con ruido, sino con su dulce presencia. En Mateo 11:28, Jesús hace una invitación que ha resonado a lo largo de los siglos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este descansar no es solo físico, es espiritual, es una transferencia de carga. Es Jesús diciéndote: dámelo a mí, yo me encargo, tú solo duerme. Por eso, cuando te duermes orando, no estás fracasando, estás respondiendo al llamado del Maestro que te dijo: descansa en mí. Estás obedeciendo a quien te ama, a quien te cuida, a quien vela por ti. Hay momentos en que el Espíritu Santo te envuelve con tal paz que no puedes hacer otra cosa que quedarte dormido, no por desinterés, sino porque tu alma ha sido cobijada. En esos momentos, el sueño no es interrupción, es una continuación de la adoración en otra dimensión. Es como cuando un niño canta en brazos de su madre y se queda dormido con la canción en los labios. La música no se detuvo, simplemente se convirtió en descanso. Recordemos a Jesús en la barca, en medio de la tormenta, dormido mientras los discípulos temblaban de miedo. No fue una muestra de insensibilidad, fue una expresión de absoluta confianza. Él sabía quién estaba al timón, quién gobernaba el viento y el mar. Dormía no porque no le importara, sino porque sabía. Así también, el creyente que ha aprendido a descansar en Dios, duerme en paz, aunque el mundo tiemble. No por ignorancia, sino por confianza. Este descanso también es una declaración de guerra espiritual.
porque el enemigo busca robarnos la paz, busca alterar el sueño, sembrar ansiedad, reproducir pensamientos oscuros en la mente mientras el cuerpo intenta descansar. Pero cuando tú, como hijo de Dios, te acuestas con tu mente en Cristo, cuando pronuncias su nombre antes de dormir, cuando tu último pensamiento es una oración, estás posicionándote en una trinchera de fe que el infierno no puede penetrar. Estás diciendo, aquí no reina el miedo, aquí reina la paz de Dios. Isaías 26:3 lo confirma. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ese es el secreto del descanso que adora, perseverar en el pensamiento de Dios, acostarse recordando su fidelidad, dormir con la certeza de que no se aparta, incluso si las lágrimas corren, incluso si los problemas no se han resuelto. Cristo permanece, y su permanencia produce paz. El descanso también te capacita. Muchos creen que el crecimiento espiritual solo ocurre mientras oran, estudian o ayunan. Pero Dios también te moldea mientras duermes. La Biblia muestra cómo en el sueño el cielo actúa. A Adán, Dios lo durmió para sacar de él a Eva. A José, lo dirigió a través de sueños. A Salomón, le habló mientras dormía, dándole sabiduría. Y a Jesús, lo fortaleció con ángeles después de la oración en Getsemaní. Muchos de esos procesos ocurrieron en momentos de vulnerabilidad total, cuando el cuerpo se entregó al descanso, porque el espíritu no se apaga cuando el cuerpo duerme. Dormirse orando es, entonces, un símbolo de que tu relación con Dios es tan profunda que no necesita formalidades constantes. No te relacionas con Él como con un juez, sino como con un padre. No tienes que estar despierto para que Él te ame. No necesitas terminar tus frases para que Él entienda. Tu sueño es una ofrenda, tu descanso es una canción, tu rendición es una oración que sigue resonando incluso cuando tu boca ya no puede hablar. Y este tipo de descanso no es exclusivo de los que lo merecen, es para los que lo necesitan. Cristo no mira tus logros del día para decidir si se quedará contigo por la noche. Él ya lo decidió en la cruz. Él prometió estar todos los días, hasta el fin. No hay noche en que te haya dejado solo, no hay insomnio en que no te haya acompañado, no hay sueño en el que no haya velado por ti. Por eso, cada vez que sientas culpa por dormirte en medio de una oración, recuerda esto: la oración no se detuvo, cambió de forma. Tu susurro se hizo silencio, tu pensamiento se hizo descanso, y Cristo, que no se cansa ni se duerme, permaneció. No como un juez severo, sino como un amigo fiel, como un pastor que no abandona al ver que su oveja está agotada, como un rey que entiende que su siervo necesita reposar, como un padre que acaricia la cabeza de su hijo hasta que se queda dormido. Dormirse en paz no es un acto pasivo, es una elección, es decirle al alma: aquí termina mi esfuerzo, empieza su obra. Es cerrar los ojos con la convicción de que Dios sigue escribiendo la historia mientras tú duermes. Es adorar con el cuerpo rendido, con el espíritu confiado, con el corazón expuesto. Es mostrarle al mundo invisible que tú sabes quién vela por ti. Por eso, no temas al cansancio. No te condenes por tu debilidad. Agradece por la gracia que te cubre. Agradece por el Cristo que no se aparta. Agradece porque tu descanso, cuando es ofrecido en fe, se convierte en adoración. Una adoración que no necesita escenario, que no depende de una canción, que no está limitada por el reloj, sino que brota del alma que, aún dormida, sigue amando a su Señor. Amén. 5. El susurro en la madrugada. Cuando Cristo habla mientras duermes, hay momentos en la vida espiritual que no se viven en el templo, ni durante una vigilia, ni siquiera en medio de una oración consciente. Hay momentos que ocurren cuando el alma ha cruzado el umbral del silencio,
cuando el cuerpo se entrega al sueño profundo y el espíritu, libre de distracciones, queda a solas con su Creador. Son esos instantes, en la madrugada callada, donde Cristo susurra al corazón dormido de sus elegidos. No con palabras que se oyen con los oídos, sino con verdades que se despiertan en el alma como ecos de algo eterno. Muchos creyentes subestiman el poder espiritual de sus horas de sueño. Creen que solo pueden recibir dirección divina cuando están despiertos, conscientes, hablando o adorando activamente. Pero desde las páginas del Génesis hasta los relatos del Nuevo Testamento, Dios ha demostrado una y otra vez que Él también habla mientras dormimos. De hecho, en muchos casos, es precisamente en el descanso cuando Él elige comunicarse. Porque en el silencio del sueño, cuando el alma ha dejado de luchar por entender, Dios deposita secretos que la mente consciente jamás habría comprendido. Job, en medio de su aflicción, declaró una verdad profunda que a menudo pasa desapercibida. En el sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Job 33, 15, 16. Esta afirmación rompe por completo con la idea de que solo podemos escuchar a Dios cuando estamos de rodillas, con los ojos cerrados y repitiendo palabras. Aquí se nos muestra que Dios tiene acceso directo al oído del alma mientras dormimos, que hay decisiones, advertencias, consuelos y direcciones que solo pueden llegar cuando el ruido del día ha sido silenciado por el reposo nocturno. José, el esposo de María, recibió instrucciones decisivas para su vida y para el destino del Mesías en sueños. No una, sino varias veces. Cuando dudaba en recibir a María, un ángel se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer». Mateo 1:20. Más adelante, cuando Herodes planeaba matar al niño Jesús, otro sueño le advirtió: «Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto». Mateo 2:13. Cada sueño no fue producto de una mente agitada, sino una intervención divina, un susurro en la madrugada, una voz que protegía, dirigía y confirmaba su llamado. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has despertado con una sensación inexplicable de dirección, con una palabra resonando en tu interior, con la impresión de que algo te fue mostrado, aunque no recuerdes cada detalle? No fue una casualidad, no fue una alucinación. Fue Cristo hablándote mientras dormías, revelando lo que tu alma estaba lista para recibir, aunque tu mente no lo comprendiera por completo. Aún hoy, muchos testimonios poderosos de conversiones, llamados ministeriales, decisiones cruciales y sanidades interiores han ocurrido durante el sueño, porque en ese estado, cuando las defensas del orgullo y el razonamiento están apagadas, el Espíritu Santo tiene vía libre para sembrar, sanar, reorientar y consolar. Cristo no necesita que estés despierto para amarte, ni necesitas estar orando para que Él te hable. Él habla porque eres suyo, y eso basta. Recordemos también a Salomón. No fue en el templo, ni en una reunión solemne donde recibió la sabiduría que marcó su reinado. Fue mientras dormía, en un sueño donde Dios se le apareció y le ofreció lo que quisiera. Salomón pidió sabiduría, y al despertar, su corazón había sido transformado. ¿Lo ves? No todos los tratos celestiales requieren que estés consciente. Algunos de los más poderosos ocurren cuando duermes. Pero no se trata solo de recibir mensajes. A veces, Cristo trabaja en lo profundo del alma durante el sueño sin necesidad de palabras. Hay sanidades emocionales que suceden mientras descansas, heridas del pasado que Él toca sin que tú lo sepas, traumas que fueron arrastrados por años, que son removidos con ternura mientras tú duermes, sin esfuerzo, sin drama, porque Él es un sanador que opera en el silencio.
un restaurador que trabaja cuando tú no puedes, un cirujano del alma que no necesita anestesia porque ya estás dormido, y Él aprovecha ese momento para reparar lo que te estaba lastimando sin que supieras cómo sanarlo. Esto explica por qué a veces te despiertas con lágrimas sin saber por qué, o con una paz inexplicable, o con una carga que tenías el día anterior y ya no está. Porque Cristo estuvo contigo mientras dormías, haciendo lo que tú no podías hacer por ti mismo, cubriéndote, hablándote, restaurándote. Incluso tus sueños pueden tener una función más elevada cuando están conectados con el Espíritu. No todos los sueños vienen de Dios, claro está. Algunos son fruto del estrés, de emociones acumuladas, de experiencias vividas. Pero cuando un creyente se duerme orando, su espíritu queda en sintonía con lo divino. Y es entonces cuando el sueño se convierte en una plataforma de revelación. Cristo puede usar imágenes, escenas, palabras, símbolos para hablarte a un nivel más profundo. Y aunque no lo recuerdes todo al despertar, lo sembrado permanece. Hay personas que han tenido sueños con versículos, con situaciones que luego se cumplieron, con personas que debían perdonar, con caminos que no debían tomar. Y aunque pareciera algo casual, era la voz de Cristo actuando en el único momento en que su alma estaba quieta para escuchar. Y más allá de los sueños está la realidad espiritual del acompañamiento. Porque aunque no tengas una visión ni un mensaje claro, el simple hecho de saber que Él permanece a tu lado durante el sueño es una revelación profunda. Salmo 3:5 lo afirma con convicción. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Dormirse es una forma de morir un poco. Es una entrega de control. Es reconocer que no puedes mantener el mundo girando con tu fuerza. Es rendirte a una dimensión donde solo la fe te sostiene. Pero al despertar, si has confiado en Cristo, puedes declarar como David, estoy vivo porque Él me sustentó. Y eso es adoración. Eso es fidelidad. Eso es Cristo obrando mientras tú dormías. Por eso, el susurro de Cristo en la madrugada no siempre viene con palabras. A veces viene con descanso, con alivio, con sueños que no entiendes de inmediato, pero que marcan tu alma, con amaneceres que te sorprenden porque no pensaste que ibas a soportar otra noche, con respuestas que llegan al despertar como una certeza grabada en el corazón. No subestimes el poder espiritual de tus noches. No desprecies el valor de ese momento en que, rendido por el cansancio, tu oración quedó a la mitad. Ese fue el instante en que Cristo tomó la palabra, y mientras tú dormías, el cielo seguía hablando. Mientras tus ojos se cerraban, sus ojos seguían sobre ti. Mientras tu conciencia se apagaba, su espíritu seguía activo. Y es que, al final, lo que sostiene tu vida no es tu fuerza de oración, sino su fidelidad inquebrantable. El que te ama, te guarda. El que te llamó, te acompaña. El que prometió estar contigo todos los días no se aparta ni siquiera cuando tú no puedes seguir. Porque así es Cristo, un pastor que vela aún cuando la oveja duerme, un esposo que no se aleja de la cama de su amada, un Salvador que no necesita que lo llames para quedarse, porque ya decidió nunca dejarte solo, nunca, ni de noche, ni en la madrugada, ni mientras duermes. Amén. 6. Cristo te protege del enemigo, incluso cuando tú no estás consciente. Hay una verdad espiritual que muchos creyentes aún no han terminado de comprender del todo. Tu protección no depende de tu conciencia, sino del compromiso eterno de Cristo contigo. Él no vela por ti solo cuando estás despierto, fuerte y orando fervientemente. Cristo te protege con la misma intensidad incluso cuando estás dormido, débil, distraído o agotado. Porque su fidelidad no está condicionada a tu estado, sino anclada en su naturaleza inmutable. Él es fiel, incluso cuando tú no puedes sostenerte.
Uno de los ataques más silenciosos del enemigo es hacerte creer que solo estás protegido cuando tú estás activo espiritualmente, que si no oraste lo suficiente ese día, estás expuesto, que si no terminaste tu oración, el cerco se rompe, que si te dormiste sin decir amén, el infierno tiene permiso para tocarte. Pero esto es una mentira venenosa, diseñada para infundir culpa y temor. La verdad es que Cristo es tu cobertura continua. No una cobertura que se activa cuando tú oras, sino una que permanece porque Él es quien nunca duerme. El Salmo 91 es uno de los pasajes más poderosos sobre la protección divina. Y en el verso 5 dice, «No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día». ¿Lo ves? Dios te está diciendo que de noche y de día, cuando estás despierto y cuando estás dormido, tú no estás solo. El terror nocturno puede tomar muchas formas: pesadillas, ataques espirituales, insomnio lleno de ansiedad, pensamientos oscuros. Pero ninguna de esas manifestaciones puede atravesar el cerco divino que rodea a los elegidos de Cristo. El enemigo es astuto y cobarde. Le gusta atacar cuando estás más vulnerable, pero aún entonces no tiene autoridad. Puede merodear, puede rugir como león, puede sugerir mentiras en tus sueños o susurrar miedos durante la noche, pero no puede tocarte porque perteneces a Cristo, y donde hay sangre derramada, la sangre del Cordero, hay territorio sellado, hay propiedad celestial, hay intocabilidad espiritual. Un ejemplo claro de esto es la historia de Pedro en Hechos 12. El apóstol estaba encarcelado, encadenado entre dos soldados romanos. Herodes planeaba matarlo públicamente al día siguiente. ¿Y qué estaba haciendo Pedro esa noche? Ayunando, orando con vehemencia, paseando angustiado en la celda. No. Y Pedro estaba durmiendo. Hechos 12:6. Durmiendo. Un hombre con una sentencia de muerte sobre su cabeza, profundamente dormido. ¿Cómo puede alguien dormir así? Porque Pedro entendía una verdad que muchos olvidan. La protección de Dios no depende del esfuerzo humano, sino del propósito divino. Y mientras él dormía, un ángel lo despertó, rompió sus cadenas y lo liberó de la prisión, no porque Pedro estuviera en estado de oración, sino porque la voluntad de Dios era protegerlo en ese momento. Esta historia debería reconfortarte profundamente, porque si Cristo fue capaz de liberar a Pedro mientras dormía, también puede librarte a ti en tus horas más oscuras, en tus sueños, en tus noches solitarias, en tus silencios más largos. El enemigo puede planear, pero no puede ejecutar sin el permiso del cielo, y cuando el cielo ha determinado cubrirte, no hay infierno que pueda atravesar esa decisión. En el Antiguo Testamento encontramos otra historia fascinante que ilustra esta protección activa durante el sueño. La del profeta Eliseo, en 2 Reyes 6. El rey de Siria había rodeado con su ejército la ciudad donde estaba Eliseo. De madrugada, el siervo del profeta se levantó, vio el peligro y se llenó de miedo. Pero Eliseo, con calma sobrenatural, dijo, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Verso 16. Y luego oró para que los ojos del siervo fueran abiertos. ¿Y qué vio? Carros de fuego y ángeles rodeando el lugar. Una manifestación celestial completa. Y todo esto ocurría mientras Eliseo dormía. El ejército del cielo ya estaba allí antes de que él siquiera despertara. ¿Te das cuenta? No tienes que estar consciente para estar cubierto. Cristo ya ha enviado ayuda antes que el enemigo siquiera te identifique. En el Salmo 3, David escribe en uno de sus momentos más frágiles, cuando huía de su propio hijo Absalón. Era una noche de angustia, exilio, traición familiar. Sin embargo, declara con valentía, «Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba». Verso 5. David sabía que dormir no era bajar la guardia, era confiar.
No era ignorancia, era fe, no era debilidad, era valentía espiritual. Porque el verdadero guerrero no es el que se queda despierto temblando, sino el que duerme porque sabe quién pelea por él. Jesús mismo nos enseña esta verdad en el Evangelio de Marcos 4, cuando durante una tormenta devastadora en el mar se encontraba durmiendo en la barca. Sus discípulos estaban desesperados, gritando, temiendo por sus vidas, pero él dormía. Y cuando lo despertaron con gritos de angustia, simplemente se levantó, reprendió al viento y calmó las aguas con una palabra: «Calla, enmudece». Pitó 39. ¿Por qué dormía? Porque sabía que su padre velaba, que el control no se perdía con la tormenta y que la muerte no podía tocarlo sin propósito. Así también tú, cuando cierras los ojos, cuando te duermes orando, cuando no sabes cómo terminó tu conversación con Dios, no estás solo, no estás desprotegido. Cristo es el pastor que vela aún cuando la oveja duerme. Él mismo lo dijo en Juan 10, 28, 29. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Ni un demonio, ni un pensamiento, ni una pesadilla, ni una opresión nocturna, nada puede arrebatarte de su mano, y si estás en su mano, estás seguro incluso cuando duermes. Los elegidos de Cristo no viven dependiendo de su propia fuerza espiritual, dependen del amor inquebrantable de su Salvador. Por eso pueden dormirse orando sin temor, por eso pueden cerrar los ojos en paz, porque su protección no cesa con el silencio. Al contrario, se activa con mayor intensidad. Cada noche, mientras tú duermes, hay un Jesús resucitado sentado a la derecha del Padre intercediendo por ti. Hay ángeles asignados rodeando tu habitación. Hay promesas escritas con tu nombre, aún en la oscuridad. Y hay una voz que incluso cuando no la escuchas, sigue diciendo: no temerás el terror nocturno, porque yo estoy contigo. Descansa, reposa, no como quien se rinde ante el agotamiento, sino como quien confía plenamente, porque aunque tú no puedas mantenerte despierto, Él nunca cierra los ojos, porque aunque tú no termines tu oración, Él la lleva al trono, porque aunque tú estés dormido, Cristo sigue despierto y sigue velando por ti. Amén. 7. La fidelidad silenciosa de Cristo. Cuando no sientes nada, pero Él está ahí. Hay momentos en la vida espiritual donde el alma entera parece enmudecer, donde el cansancio no solo es físico, sino interno. Días en que comienzas una oración y no encuentras palabras, no sientes fuego, no percibes consuelo, no fluyen lágrimas, no hay emoción ni sensación sobrenatural. Simplemente estás ahí, agotado, confundido, quebrado por dentro, y aún así te atreves a susurrar un Señor antes de que el sueño te venza. Esas noches son más comunes de lo que imaginas, y sin embargo también son profundamente sagradas, porque es precisamente en el silencio de la emoción, en el vacío de la sensación, donde se manifiesta la fidelidad silenciosa de Cristo. Muchos creen que la única evidencia de la presencia de Dios es el estremecimiento, el gozo desbordante, el llanto profundo, las visiones, las palabras proféticas. Pero la Escritura nos enseña que Cristo también camina en el susurro, que su fidelidad no siempre grita, no siempre se manifiesta con estruendo. A veces simplemente permanece, callado pero presente, invisible pero real. Y ese tipo de presencia, aunque no se siente, es más firme, más estable, más transformadora que cualquier otra. Recordemos el pasaje de Primero Reyes 19, donde Elías, después de un gran avivamiento y una victoria espiritual, se encuentra en una cueva, deprimido, deseando morir. Está exhausto emocionalmente, sin fuerzas para seguir. Dios le dice que se presente, porque Él va a pasar,
Primero viene un viento fuerte, luego un terremoto, después un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Finalmente vino un silbo apacible y delicado, y allí, en el susurro, estaba Dios. Elías necesitaba aprender lo que tú también debes recordar, que la ausencia de lo espectacular no es ausencia de Dios, que Cristo no necesita hacer temblar la tierra para demostrar que está contigo. A veces, solo se sienta a tu lado mientras tú te duermes, en ese silencio sagrado, y te cuida sin interrumpirte, porque su amor no es dependiente de tu percepción, sino de su esencia. Él es fiel porque Él es la fidelidad encarnada. Dormirte sin sentir nada espiritual no es señal de derrota, es prueba de confianza. Es dejar de buscar señales para comenzar a depender de la certeza. Es decir con tu descanso lo que tal vez no puedes decir con palabras. Señor, no te siento, pero sé que estás. Esa es una de las declaraciones de fe más poderosas que un creyente puede hacer, porque no se basa en lo que experimentas, sino en lo que sabes por la fe. Pablo, en 2 Corintios 5:7, lo expresa claramente. Porque por fe andamos, no por vista. Hoy podríamos parafrasearlo. Caminamos por fe, no por sensación, no por emoción, no por confirmación inmediata. Eso incluye los momentos en que oras y no escuchas respuesta, cuando no sientes calor, ni lágrimas, ni estremecimientos. En esas noches donde el alma parece vacía, pero tú igual dices, Cristo, me rindo a ti. En ese acto silencioso, la fidelidad de Cristo se despliega como una bandera sobre tu vida. Es allí donde entra la revelación del carácter de Jesús como el amigo que nunca falla. En Juan 15:15, Él dice algo asombroso. Ya no os llamaré siervos, pero os he llamado amigos. Un amigo verdadero no necesita ser anunciado. No necesita estar siempre hablando para que sepas que está ahí. A veces, su sola presencia basta. Así es Jesús contigo. Él no se manifiesta solo cuando tú estás despierto y atento. Él permanece como amigo, incluso en tu silencio, incluso en tu desconexión emocional, incluso cuando todo lo que puedes ofrecerle es un suspiro antes de cerrar los ojos. Esa fidelidad silenciosa se parece mucho al amor de una madre con su bebé. El niño duerme sin saber quién está en la habitación. No tiene conciencia, no percibe, no agradece. Pero la madre sigue ahí, velando, acariciando, susurrando palabras que el bebé no oye conscientemente, pero que lo marcan de forma invisible. Así es Cristo contigo. Tú puedes dormir, puedes no sentir, puedes no hablar, pero Él no se va, se queda. Porque su amor no es transaccional, no necesita una respuesta para continuar amando. Y más aún, en esos momentos donde no sientes nada, Cristo muchas veces está haciendo más que nunca. Porque cuando tú descansas sin ver, sin oír, sin sentir, estás entrando en la dimensión de la fe más madura. La fe que no depende de estímulos, sino de convicciones. La fe que no necesita sentir la presencia para saber que está. La fe que descansa no porque todo esté bien, sino porque Él está allí. David, un hombre conforme al corazón de Dios, vivió estos silencios también. En muchos de sus salmos encontramos gemidos de un alma que no percibe a Dios, pero que lo sigue buscando. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13:1. Clamo de día, y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Salmo 22:2. Y sin embargo, nunca dejó de creer que Dios estaba, porque la fidelidad de Dios no se mide por lo que sentimos, sino por lo que Él prometió. Y Él prometió, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Esa promesa no tiene horario, no tiene condición. Aplica de día y de noche, aplica cuando oras con fuego y cuando no puedes abrir la boca, aplica cuando danzas y cuando te quedas dormido entre suspiros, porque tu relación con Cristo no se rompe por lo que tú no logras sentir.
Está sostenida por su fidelidad, no por tu sensibilidad, y es por eso que puedes dormir en paz, incluso sin haber sentido nada. Porque la fidelidad de Cristo no depende de ti. Está anclada en su amor eterno, y si Él te eligió, también te cuida. También te guarda. También te protege, aun cuando no estás consciente de ello. Hay noches donde tu mayor acto de fe será cerrar los ojos y decir, no sentí nada, pero sé que Él está. Y esa certeza es adoración. Esa confianza es comunión. Esa convicción, aunque silenciosa, es poderosa, porque te conecta con una realidad más alta que tus emociones, la fidelidad constante del Hijo de Dios. Así que la próxima vez que termines el día sin haber experimentado nada profundo, sin haber tenido una revelación, sin lágrimas, sin estremecimientos, no te sientas menos espiritual. Tal vez, en ese silencio, Jesús se sentó a tu lado y sin decir una sola palabra, te cubrió con su paz. Tal vez puso su mano sobre tu cabeza y te dijo, en voz baja, yo no me aparto. Aunque no me sientas, yo estoy. Y eso es todo lo que necesitas para descansar. Porque no se trata de sentir, se trata de saber. De confiar, de reconocer que la fidelidad silenciosa de Cristo es más fuerte que cualquier emoción pasajera. Él está, Él estuvo, Él estará. Y tú puedes dormir sabiendo que nada, absolutamente nada, puede separarte de su amor. Amén. 8. El cielo no se detiene cuando tus ojos se cierran. Cristo intercede mientras tú duermes. Una de las realidades más sublimes pero menos comprendidas por muchos creyentes es que el cielo sigue activo mientras tú descansas. Mientras tus párpados caen por el peso del día, mientras tu mente se apaga por el agotamiento, mientras tu oración queda inconclusa, Cristo sigue obrando sin detenerse ni un segundo. No existe en Él fatiga, no hay en su agenda una pausa, no hay en su fidelidad un descanso. Él intercede, vela y obra con amor eterno, incluso cuando tú no eres consciente de ello. Hebreos 7:25 lo declara con una fuerza conmovedora, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo vive. No solo resucitó, vive para interceder. Su vida glorificada está dedicada a presentarte delante del Padre, día y noche, luz u oscuridad, palabras o silencio. Él está allí, hablando por ti, sosteniéndote, defendiéndote, renovando promesas que tú ni siquiera sabes que existen. Cuando tus fuerzas se acaban y caes dormido, Cristo no lo interpreta como una desconexión, sino como un acto de entrega. Él sabe que tu humanidad tiene límites, que tu cuerpo no puede sostener una vigilia eterna, que tu mente no siempre encuentra claridad, pero su espíritu no descansa. Tu debilidad no detiene su obra, al contrario, la activa. Piensa en esto. Mientras tú estás dormido, la oración no se ha terminado, solo ha cambiado de boca. Comenzó contigo, pero continúa en Él. Cristo, como sumo sacerdote eterno, toma tu clamor, tu intención, tu suspiro antes de dormir, y lo lleva hasta el corazón del Padre con palabras que tú nunca podrías pronunciar. Y esa oración es perfecta, poderosa y completamente alineada a la voluntad divina. Puedes imaginar lo que eso significa, que en las horas donde tú no puedes, hay alguien que sí puede, que cuando tus labios callan, su voz se levanta. Que mientras tú duermes profundamente, tus batallas siguen siendo peleadas en los cielos. No se han pausado, han sido asumidas por aquel que jamás pierde. Mira lo que dice Romanos 8:34. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo está a la diestra de Dios, intercediendo activamente. No solo intercedió en la cruz, intercede ahora.
Esta no es una verdad teológica abstracta, es una realidad espiritual constante, y es especialmente reconfortante durante la noche, cuando tus pensamientos se apagan, cuando tu voz no tiene más fuerza, cuando simplemente no puedes seguir. En esas horas de oscuridad y silencio, el enemigo muchas veces intenta plantar mentiras. Te has dormido otra vez sin orar bien. Has fallado. No estás buscando a Dios como deberías. Pero en el trono del cielo se oye otra voz. Una voz que no acusa sino que defiende, que no condena sino que clama. Este es mío, está bajo mi sangre, está cansado pero no está perdido, yo velo por él. Y esa voz es la de tu Salvador. Esa voz calla al acusador. Esa voz sella tu descanso con paz. Es esa intercesión constante la que ha sostenido tu vida más veces de las que imaginas. ¿Cuántas veces te has despertado con una solución en la mente, una paz inexplicable, una dirección clara? ¿Crees que fue el sueño mismo? No. Fue la obra de Cristo en los cielos mientras tú dormías en la tierra. Tu espíritu no está solo cuando el cuerpo descansa. Está envuelto en una red celestial de gracia, donde tu nombre está siendo proclamado, tu propósito afirmado y tu corazón defendido. Job 1 nos da un vistazo profundo al mundo espiritual. Satanás aparece delante de Dios, pidiendo permiso para tocar a Job. Pero antes de que eso ocurriera, ya Dios había limitado su accionar. Ya había puesto un cerco. Ya había declarado, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Job 1:10. Ese cerco no se instala cuando tú oras. Ya está allí, porque hay uno que intercede por ti. Y mientras duermes, ese cerco sigue firme. Incluso tu sueño puede ser parte de un campo espiritual. En Génesis 28, Jacob, huyendo de su hermano Esaú, se duerme en un lugar desierto, sin saber que estaba acostado en una intersección celestial. Mientras dormía tuvo un sueño, una escalera que unía el cielo con la tierra, ángeles que subían y bajaban, y una promesa directa de Dios. Al despertar, dijo, «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía». Así también tú. Has dormido en noches que parecían comunes, pero el cielo estaba obrando. Has descansado en madrugadas solitarias, sin saber que Cristo estaba allí, intercediendo, sellando promesas, protegiendo lo que aún no entiendes. Y es que la intercesión de Cristo no tiene interrupciones, no se detiene por tu falta de fuerza, no se apaga porque tú estés dormido. Él no necesita que tú estés consciente para seguir siendo Dios. Salmo 121:4 lo declara con poder. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Sabes lo que eso significa? Que mientras tú caes profundamente dormido, mientras tu mente se desconecta, Él está totalmente alerta. Como un centinela eterno, Cristo guarda tu alma, tu cuerpo, tus pensamientos, tus sueños, todo tu ser. No importa si te duermes sin terminar tu oración. No importa si solo lograste decir Jesús antes de perderte en el sueño. Esa sola palabra fue suficiente para activar el trono de intercesión. Porque el poder de tu oración no está en tu capacidad de hablar, sino en el poder del que escucha. Y ese que escucha sigue orando por ti, incluso cuando tú no puedes. La intercesión de Cristo no es una metáfora, es una realidad espiritual viva. Es el motor que ha sostenido tu fe cuando sentiste que todo se venía abajo. Es la razón por la cual, aunque fuiste zarandeado como trigo, no te perdiste, porque alguien clamaba por ti. Jesús le dijo a Pedro en Lucas 22:32, «Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte». Y ese mismo Jesús, hoy, ruega por ti, no para que nunca falles, sino para que tu fe no se apague, incluso cuando tú estás dormido, débil o agotado. Así que la próxima vez que el cansancio te venza y te duermas en medio de una oración, no te despiertes con culpa. Despiértate con gratitud, porque Cristo no paró. Cristo no se fue.
Cristo siguió, y mientras tú dormías, el cielo no se detuvo. Cristo siguió intercediendo, Cristo siguió protegiendo, Cristo siguió amando, y tú seguiste siendo suyo, incluso con los ojos cerrados. Amén. 9. Cuando el descanso se convierte en batalla, Cristo pelea mientras tú duermes. La noche, en su silencio, guarda misterios que el ojo humano no puede ver. Mientras la ciudad duerme y las luces se apagan, se activan dimensiones espirituales invisibles para el mundo natural. El descanso del creyente no es solo un acto biológico, es un campo de batalla donde se libran guerras celestiales que tú no puedes ver, pero Cristo sí. Y no solo las ve, las enfrenta, las gana, las termina a tu favor. Dormirse orando es más que cerrar los ojos con una oración en los labios. Es entregar el alma a una dimensión donde la voluntad de Dios continúa actuando sin interrupción, incluso cuando tú ya no eres capaz de participar activamente. Es como si el alma dijera, Señor, ya no puedo continuar, pero sé que tú sí. Y en ese momento comienza una obra silenciosa y poderosa que el enemigo teme. Cristo entra en batalla por ti. En Éxodo 14:14, Dios le dio a Moisés una promesa cargada de poder. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y aunque este pasaje ocurrió en el día, frente al Mar Rojo, su principio espiritual trasciende el tiempo. Hay guerras que no se ganan en la agitación, sino en la quietud. Hay victorias que no dependen de tu esfuerzo, sino de tu confianza. Dormir en paz no es una señal de debilidad, sino de fe, porque solo reposa quien cree que otro está peleando por él. Jesús no solo es tu Salvador, es tu guerrero. Apocalipsis 19 lo presenta como un jinete fiel y verdadero, con ojos como llama de fuego y una espada afilada saliendo de su boca. Él no es pasivo. Él no observa la batalla desde lejos. Él entra en ella. Él dirige los ejércitos celestiales, y mientras tú duermes, Él pelea. ¿Contra qué pelea? Contra los ataques silenciosos que no ves, contra dardos encendidos lanzados contra tu mente y tu espíritu, contra cadenas invisibles que intentan aferrarse a tu corazón mientras descansas, contra temores que se disfrazan de sueños, contra palabras malditas que fueron declaradas contra ti en lo oculto, contra pactos que otros hicieron en tu contra sin tu conocimiento, contra todo lo que busca impedir que te levantes con claridad, con gozo, con propósito. En la noche, el enemigo muchas veces intenta trabajar. Jesús lo dijo en Mateo 13:25, al explicar la parábola del trigo y la cizaña. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. El enemigo actúa en la oscuridad, en el descuido, en el silencio. Pero cuando tú te duermes en Cristo, no estás vulnerable, estás protegido, porque tu sueño está sellado por la presencia del Espíritu Santo, y cualquier intento del enemigo tiene que enfrentar primero al león de Judá. Hay quienes sueñan con tormentas, persecuciones, figuras oscuras, y al despertar sienten culpa o miedo. Pero, ¿y si te dijera que muchos de esos sueños son manifestaciones espirituales de una batalla que ya fue ganada? ¿Y si supieras que durante esas horas Cristo ya había levantado bandera de victoria sobre tu vida? ¿Y si entendieras que mientras tú descansabas, Él estaba destruyendo argumentos, cancelando decretos, silenciando acusaciones, atando espíritus inmundos? El Salmo 91, uno de los más citados pero menos comprendidos, declara en el verso 5, «No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día». ¿Por qué no temerás? Porque hay una cobertura activa, una vigilancia espiritual que no duerme, una protección que no depende de ti, sino del que nunca duerme ni se fatiga. Y no solo te protege, te fortalece. Isaías 40:29-31.
Nos da un principio sobrenatural. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. ¿Dónde se renuevan muchas de esas fuerzas? En el descanso. Mientras duermes, el cielo repara lo que fue desgastado. Cristo mismo, como el buen pastor, unge tu cabeza, renueva tu aceite, repara tu alma herida. Cuando tú dejas de hacer, Él comienza a restaurar. Jesús sabía lo que era pelear mientras otros dormían. En el huerto de Getsemaní, mientras sus discípulos no pudieron velar ni una hora, Él oraba. Sudaba sangre, enfrentaba las sombras del pecado, la traición, el abandono, y aún así no los rechazó, no se alejó de ellos. Cuando regresó y los encontró dormidos, no los desechó, los entendió, porque conoce la debilidad humana, porque sabe que no siempre puedes con todo, y cuando tú te duermes sin terminar la oración, Él no se ofende, se levanta, se arma, pelea. Recuerda lo que dijo al apóstol Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Lucas 22, 31, 32. El enemigo tenía un plan, pero Jesús ya estaba intercediendo, anticipándose, actuando desde antes que el ataque se manifestara. Así también contigo. Antes que la pesadilla comience, antes que el espíritu de ansiedad se acerque, antes que la sombra quiera entrar a tu habitación, Cristo ya está allí, con la espada desenvainada, con ángeles rodeándote, con un escudo que no se puede penetrar. Dormirse orando es un acto de guerra espiritual pasiva, no porque tú peleas, sino porque decides confiar en quien sí puede pelear por ti. Es decir, yo no puedo, pero tú sí. Y eso, en el reino, desata una intervención divina que el infierno no puede resistir. Y muchas veces, esa batalla silenciosa trae frutos que no ves de inmediato. Tal vez un día despiertas con paz, otro día una cadena se ha roto, otro día esa tentación ya no tiene poder, otro día esa voz que te acusaba ya no grita tan fuerte. ¿Por qué? Porque en alguna noche en que tú dormías rendido, Cristo estaba peleando por ti. El mundo espiritual es real, pero más real aún es el Rey del reino espiritual. Y si Él está contigo, no necesitas temer lo que ocurre mientras duermes. No necesitas tener miedo al dormir. No necesitas preocuparte si no pudiste orar mucho. Tu victoria no está en lo que haces, sino en quien pelea por ti. Cristo pelea, Cristo vence, Cristo no se cansa. Y tú, amado de Dios, puedes dormir, sabiendo que la batalla ya está ganada. Amén. 10. Cuando despiertas, Cristo sigue allí, el fruto invisible del descanso en su presencia. Hay un momento sagrado que a menudo pasa desapercibido en la vida del creyente. El instante justo después de abrir los ojos tras una noche de descanso. Es un momento silencioso, personal, aparentemente común, pero en el reino de Dios es uno de los espacios más significativos del día. Porque al despertar, no solo inicias una nueva jornada, testificas de una fidelidad que no cesó mientras dormías, de una presencia que permaneció a tu lado durante toda la noche. Al abrir los ojos, puedes saber con certeza que Cristo no se apartó. Dormirse orando no termina con el sueño. El verdadero milagro es despertar en paz, con vida, con propósito, con el alma intacta. Es la evidencia de que mientras tú descansabas, Cristo seguía allí. No como un espectador pasivo, sino como un guardián, un sanador, un intercesor constante. La continuidad de su presencia es la manifestación más profunda de su amor por ti. Cada día nuevo es una resurrección en miniatura, como si el mismo aliento que llenó a Adán en el Edén volviera a soplar sobre tu alma para decirte: despierta, todavía estoy aquí, aún tienes propósito, aún hay promesa, aún eres mío.
Ese despertar no ocurre por rutina biológica, sino por intervención divina. Cada latido que sigue, cada respiro que tomas al abrir los ojos, es un eco del cielo que dice: te sostuve, no te solté, dormiste bajo mi cobertura. El salmista lo entendió con claridad. En Salmo 139, 17, 18, escribe: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Aquí está la clave: despierto y aún estoy contigo. La compañía de Cristo no es intermitente. No te visita por ratos. No depende de tu estado de ánimo. Es constante, permanente, leal, viva. Cuando te acuestas, Él está. Cuando sueñas, Él está. Cuando te despiertas, Él sigue ahí. Este despertar en su presencia es, en sí mismo, un acto de victoria. Porque muchas veces la batalla más difícil es la que ocurre durante el sueño. Las noches traen consigo pensamientos ocultos, temores disfrazados, ataques espirituales silenciosos. Pero cuando te despiertas con paz, aun sin saber lo que ocurrió en el plano invisible, puedes estar seguro de algo: Cristo peleó por ti. Y si amaneciste, es porque venció. En Lamentaciones 3:22-23 se nos da una revelación poderosa. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La misericordia de Dios se renueva al despertar, y no porque tú hayas hecho algo especial, sino porque su fidelidad no cambia. Cada mañana es una prueba de que sigues cubierto, sigues siendo sostenido por un amor que no necesita mérito, solo apertura. Ahora bien, hay algo aún más profundo. No solo se trata de despertar con Cristo a tu lado, sino de despertar con un fruto invisible sembrado durante la noche. Muchas veces no entiendes por qué amaneces diferente, por qué ese problema que ayer parecía gigante, hoy se ve más pequeño, por qué esa tristeza que te abrumaba ahora está más ligera. No lo procesaste, no hablaste de ello, no lo entendiste, pero algo cambió mientras dormías, y es que Cristo no solo trabaja. En la quietud de tu descanso, Él reconstruye tu alma, reordena tus pensamientos, sana memorias enterradas, siembra nuevas convicciones. Es como el jardinero que trabaja en la oscuridad, mientras la semilla descansa en la tierra. Nadie ve el proceso, pero al llegar el alba, algo nuevo comienza a brotar. Es por eso que al despertar, muchas veces sientes que una decisión ha sido tomada en tu interior, que una carga fue levantada, que una dirección te fue impresa en el corazón. No fue durante una prédica, no fue en una oración colectiva, fue en el silencio de la noche, mientras tu cuerpo dormía y tu espíritu reposaba bajo la sombra del Altísimo. A veces, ese fruto no se manifiesta con fuerza desde el primer minuto. A veces despiertas con confusión, con lágrimas secas en el rostro, con la sensación de que algo se removió durante la noche, y aún sin entenderlo completamente, sabes en tu interior que Dios estuvo allí, que no fuiste tocado por la oscuridad, sino tallado por la luz, que no estuviste solo, sino envuelto en los brazos de aquel que nunca abandona. Hay un despertar que no es solo físico, sino espiritual. Es cuando tu alma se levanta con una nueva sensibilidad, una claridad inesperada, un deseo renovado de buscar a Cristo. Y no sabes de dónde vino, solo sabes que Él estuvo contigo en la noche. Tal vez no hablaste, tal vez no recordaste sueños, pero hay un eco en tu interior que dice: no temas, estoy aquí. Ese eco es el fruto invisible del descanso en su presencia, y ese fruto se manifiesta también en lo que ahora puedes soltar. Te despiertas y por alguna razón ya no estás aferrado a ese resentimiento. Ya no repites esa conversación dolorosa en tu mente. Ya no tienes ansiedad por ese problema que te quitaba el sueño. ¿Qué pasó?
Cristo te liberó mientras dormías. Sí, a veces la liberación no viene en un grito, ni en una imposición de manos, ni en una vigilia intensa. A veces viene en un suspiro mientras duermes, cuando el cielo te abraza y la libertad entra sin ruido. Y si has tenido noches en que te despertaste con miedo, con una sensación de opresión, con pesadillas intensas, no pienses que Dios no estuvo allí. Tal vez fue precisamente en esa batalla donde Cristo se manifestó como guerrero. Tal vez lo que sentiste fue una evidencia de que algo intentó tocarte, pero no pudo. De que algo fue confrontado, pero no te dañó. Porque el que guarda tu alma no duerme. El hecho de que despertaste es la prueba de que venciste. Por eso, cada mañana, antes de pensar en tus pendientes, antes de mirar el celular, antes de levantarte a toda prisa, tómate un instante, respira, reconoce, da gracias. Porque si abriste los ojos, es porque aquel que nunca se aparta estuvo velando. Y en esa noche, aunque no lo viste, fuiste visitado. Cristo no solo te acompaña en el día, te guarda en la noche. Cristo no solo responde cuando oras, actúa cuando te rindes. Cristo no solo escucha tus palabras, interpreta tus silencios. Y cuando despiertas, no comienzas de cero. Despiertas en una historia que Él no dejó de escribir mientras dormías. Despiertas con las manos de Cristo aún sobre tu vida. Despiertas sabiendo que nada puede separarte de su amor, ni el cansancio, ni la oscuridad, ni el silencio, ni el sueño, porque Él nunca se aparta, nunca, ni cuando oras, ni cuando callas, ni cuando te duermes, ni cuando despiertas. Cristo permanece. Y al abrir los ojos cada mañana, lo primero que deberías reconocer no es el reloj, ni tus pensamientos, ni tus pendientes. Lo primero es Él, el que estuvo, el que está, el que sigue, el que no se aparta. Amén. Has llegado hasta aquí. Y eso dice mucho de ti. Significa que, aunque hay ruido a tu alrededor, tú elegiste este momento para detenerte y escuchar. Significa que, aun con luchas, cansancio, días grises o silencios largos en la oración, perseveraste. Has escuchado palabra tras palabra, revelación tras revelación, y ahora estás aquí al final, y no por casualidad. Este instante no es solo el cierre de un video, es el eco de algo que el cielo está afirmando en tu corazón. Cristo nunca se ha apartado de ti, nunca lo hará. Muy pocos llegan al final. La mayoría se distrae, se va, apaga el video, cierra la pestaña, pero tú te quedaste, y eso te hace parte de un remanente especial, una generación que anhela conocer a Dios más allá de la emoción, más allá del espectáculo, más allá de lo que se siente. Una generación que entiende que, aunque no siempre haya fuego o estremecimiento, la fidelidad de Cristo permanece como un río que no deja de fluir. Por eso, quiero pedirte algo especial. Si este mensaje te ha hablado, si el Espíritu Santo te tocó de alguna manera, quiero que escribas en los comentarios esta frase: Cristo veló por mí mientras dormía, y yo desperté en su fidelidad. Esa frase no es solo un testimonio, es una señal. Una forma de mostrar que tú eres uno de los que escucharon hasta el final, de los que no se conforman con lo superficial, de los que saben que en el silencio de la noche, cuando nadie más ve, Cristo sigue obrando. Quiero invitarte también a compartir este video, no solo porque nos ayuda a crecer, sino porque hay personas allá afuera que están cayendo en la mentira de que Dios se ha alejado por su debilidad. Personas que se sienten culpables por quedarse dormidas orando. Almas que creen que han decepcionado al Señor porque no pueden mantener el ritmo. Tú puedes ser el puente. Tú puedes ser la llama que encienda otra alma. Y si aún no lo has hecho, te invito con todo mi corazón a suscribirte a este canal.
Este lugar no es solo una cuenta más en YouTube. Es un altar digital donde cada video está diseñado para recordarte quién eres en Cristo, para alimentarte cuando no puedes más, para ser tu iglesia cuando no tienes un templo físico cerca. Cada suscripción es un ladrillo más en esta casa espiritual que juntos estamos edificando. Cada me gusta, cada comentario, cada visualización es parte del ministerio que juntos estamos levantando. No te sientas como uno más. Tú eres necesario. El simple hecho de llegar hasta aquí demuestra que hay un llamado sobre ti. No estás solo, no estás olvidado, no estás a la deriva. Cristo ha estado contigo incluso cuando tú no estabas contigo mismo, incluso cuando te dormiste en medio de la oración, incluso cuando la culpa te decía que habías fallado. Él se quedó, Él te veló, Él te amó en tu sueño, tanto como te ama en tu conciencia. Por eso, no apagues este video aún. Quédate un momento más. Permite que la música que ahora suena acaricie tu alma. Permite que el Espíritu Santo selle lo que te ha dicho. No te vayas corriendo a lo próximo. Este es un momento sagrado. Quédate quieto. Respira. Piensa en todo lo que has recibido. Y si puedes, alza una oración sencilla, una frase espontánea, un susurro desde el corazón. Gracias, Jesús, porque aún dormido, tú nunca te alejaste. Ahora cierra los ojos por unos segundos, no para dormirte, sino para sellar este encuentro. Deja que tu alma descanse, que tu espíritu repose en esta verdad inamovible. Cristo no se aparta, Cristo no abandona. Cristo vela, lucha, intercede y permanece. Incluso cuando tú duermes, incluso cuando tú callas, incluso cuando tú no puedes más. Quédate hasta que la música se apague sola. No cortes la conexión, porque Dios aún está aquí. Y si lo dejas, Él seguirá hablando, incluso en tus sueños. Paz en Cristo.